Bienvenidos alumnos presenciales y en línea. Hoy vamos a continuar abordando sobre la doctrina de la salvación. Nos encontramos en lección 3 y la doctrina de la salvación, como hemos mencionado anteriormente, se conoce en la teología sistemática como la soteriología. Viene de dos palabras, zozo o sotería, que significa salvación, y logía o logos, que significa discurso o el estudio de, o la ciencia de. Soteriología es la doctrina de la salvación. Y una frase que he deseado que se quede en nuestra mente mientras estudiamos la doctrina de la salvación, es una frase que nos puede ayudar, es mi argumento, que puede ayudarnos a entender Génesis, Apocalipsis. Es el tema grande de la Biblia. Y se lo voy a dar de nuevo, y si está tomando apuntes conmigo, ahí puede tomar esto conmigo. Y este es el tema grande o panorámico de la Biblia. Es Dios salvando a ¿cuántos pueblos? Un pueblo. ¿Okay? A través de su único hijo. Para su gloria. Este es el tema que yo argumento, será el tema grande de la Biblia. Hay otra manera de decir esto, sería la gloria de Dios manifestada o dada a conocer, pero es dada a conocer por medio de Dios rescatando, salvando a un pueblo, a una novia, le podemos decir así, como dice las Escrituras, a una novia, a la iglesia, a una asamblea de judíos y gentiles, por medio de su único hijo, para dársela a su único hijo. Ese es el tema de toda la Biblia. Empieza de esa manera y termina de esa manera. Empieza Génesis con Dios en el jardín, manifestando su gloria, dándose a conocer. Y vemos ahí Dios ofendido por su creación, en particular por la humanidad. Y vemos que antes de esa ofensa se nos introduce algo muy interesante. Se nos introduce lo que conocemos como el pacto matrimonial. Encontramos a Adán y se le entrega a una esposa, ¿verdad? Y luego vemos a la serpiente entrar, a tentar a la esposa, a Adán fracasar. Y ese tema lo vemos continuamente desde ese jardín, Dios salvando a un pueblo, a la novia, por medio de un hombre. Lo vemos continuamente, lo vemos en Noé, lo vemos, antes lo vimos en Adán, que fracasó, pero luego lo vemos en Noé, lo vemos en Moisés, lo vemos en Abraham, lo vemos en David, lo vemos en los jueces, lo vemos en Josué, vemos esta repetición de Dios levantar a un hombre para a rescatar a un pueblo, redimir a un pueblo. Pero ninguno de esos hombres es lo final, lo supremo. Todo apunta hacia un hombre supremo, el Dios hombre, que es el amado Hijo, en cual Él va a rescatar a un pueblo, una iglesia, a una novia, y lo va a hacer para dársela al Hijo y redimir a ese pueblo. Y llegamos al fin de las Escrituras y encontramos otra novia, otro matrimonio. Encontramos la iglesia hecha de judíos y gentiles, siendo ataviada como una novia para presentarse al novio, a Jesucristo. Y vemos de nuevo en el final de las Escrituras, vemos el jardín de Edén de nuevo en las imágenes, vemos una nueva creación y nos encontramos cómo iniciamos. Entonces, mi argumento, si usted quiere ponerlo en su Biblia en un lugar, cuando estudiemos las Escrituras y cuando estudiemos la doctrina de salvación, va a ser este tema grande. Es Dios dándose a conocer, manifestando quién es Él. Y hoy vamos a ver un poco que Él quiere manifestar su amor. Él es amor, Dios es amor y quiere manifestar su amor hacia su elegida, su esposa. Y la manera que lo va a hacer es por medio de rescatar a la novia que merece juicio por medio de darle gracia y dársela al amado Hijo Jesucristo, como una dádiva. Y termina la historia con las bodas del Cordero, con la historia de un supremo gozo inefable. Entonces, ese es el tema grande, es la gloria de Dios dada a conocer por medio de Dios salvando a un pueblo a través de su único Hijo para su Hijo,
La doctrina de salvación se puede resumir de esa manera, la obra de Dios en salvar a un pueblo por medio del sacrificio expiatorio de Jesús el Cristo. Hoy cuando estudiamos la teología sistemática podemos hablar de muchas cosas. Este es un curso de introducción, entonces no podemos elaborar todas las cosas, pero hoy en particular sí quisiera hacer un enfoque en 3 cosas que estudiamos cuando estudiamos la teología sistemática, y es la causa de la expiación, la necesidad de la expiación y la naturaleza de la expiación. Eso es la causa, ¿okay? La necesidad y la naturaleza. Y es de la expiación. Y otra palabra que podemos usar como expiación, que es la palabra que usted va a encontrar regularmente en el Nuevo Testamento, es la palabra propiciación. Propiciación. Y esto cae bajo la salvación. ¿Okay? Vamos a hablar de la causa, la necesidad y la naturaleza. Ya hemos hablado que la doctrina de salvación en la última lección tiene que ver con Dios. Cuando hablamos de la doctrina de salvación empezamos con Dios. La Biblia empieza con Dios. El tema central de las Escrituras es Dios, no el hombre, como dijo A.W. Tozer. Las Escrituras hablan acerca del hombre. El hombre está definitivamente involucrado en la historia y Dios lo hace de importancia. Pero el tema central es Dios, no el hombre. Y después de eso, cuando hablamos de la doctrina de salvación, aprendimos que luego sí se nos introduce el hombre, la creación, sobre todo lo creado, Dios hizo al hombre superior a las demás cosas creadas. Son diferentes a los animales. Ellos son hechos a la imagen y semejanza de Dios, algo que no se le dio ni siquiera a los ángeles, ni a cualquier bestia, ni aves, ni los peces del mar. Y luego hablamos del pecado, la creación en particular por medio del hombre, Adán, el representativo. Recordamos que en las Escrituras vemos que Adán sirve como un representante que en la teología hablamos como la cabeza federal, el representante de la humanidad, y él peca y ofende a Dios. Es una ofensa cósmica. Entonces en la doctrina de la salvación hablamos del Dios santo, hablamos del hombre y hablamos del hombre que pecó y por medio del pecado entró nuestra necesidad de salvación. ¿Okay? Ahí encajamos en la salvación, y hoy es donde cuando ya empezamos a hablar de la salvación es donde vamos a ver los temas de la causa de la salvación. Y ahorita explicaré eso un poco más, la necesidad humanamente hablando de nuestro lado de la salvación y la naturaleza de la salvación. Déjeme darle un vocabulario, por lo menos una palabra de vocabulario, y es la palabra propiciación. Y para ver la palabra lo invito a Romanos 3:25. Es uno de los lugares donde vemos esta palabra y tiene que ver con la salvación del hombre. Y en Romanos 3:25 encontramos el apóstol Pablo diciendo lo siguiente: Jesucristo, a quien Dios puso, y aquí está como propiciación, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Y en su sangre, cuando usted vea esa frase, es una manera de resumir Jesús muriendo por pecadores en la cruz. ¿Okay? So, Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar, para dar a conocer su justicia, su rectitud, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tomamos pausa, solo quiero que veamos la propiciación ahí en cuestión de salvación. Cuando las Escrituras hablan de salvación, una de las maneras que se enfoca es hablar en lo que conocemos como la expiación o la propiciación. Primera de Juan 4:10, si quiere voltear ahí, vemos de nuevo los autores del Nuevo Testamento hablando de la salvación de la iglesia, hablando de la salvación por medio del Señor Jesucristo, y de nuevo se usa esa palabra propiciación. El apóstol Juan dice a la iglesia en 1 de Juan 4, 9 y 10, pero vemos el 10. En esto consiste el amor. En esto es conocido el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios, Él, nos amó a nosotros
Y como sabemos, este amor, dice, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En la teología sistemática hablamos de la propiciación cuando hablamos de la salvación, porque es la manera que los autores del Nuevo Testamento resumen la doctrina de salvación. Permítame darle una definición. ¿Están listos? ¿Qué es la propiciación? Si usted pusiera lentes griegos, por decirlo, para leer el texto en el lenguaje original, lo que leímos en Romanos 3 y en Primera de Juan es la palabra hilasterion. ¿Qué es hilasterion? ¿Verdad? O si la leyéramos en el Antiguo Testamento, la palabra, hubiéramos otra palabra hebrea. ¿Qué es? Es un sacrificio que lleva la ira o el juicio de Dios. Es la manera corta de resumirlo. La propiciación o la expiación se refiere a un sacrificio sustitutivo que lleva la ira y el juicio de Dios. ¿Okay? Otra manera de elaborarlo, si quiere ponerlo en paréntesis, es un sacrificio que satisface la justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Por qué decimos satisfacer justicia? ¿Por qué usamos esas frases? Una manera que nos puede ayudar a entender esas frases, usando una ilustración humana que usted y yo podemos relacionarnos, es, no sé si en alguna ocasión estoy seguro que usted estaba mirando las noticias, le llegó el periódico, si todavía reciben periódico, o estaba en su teléfono, en su iPad, y vio unas noticias donde vio una injusticia extremadamente grande. Hace años atrás, y tristemente ha pasado muchas veces después de eso, un hombre entró y mató a varios, creo que 21 niños en una escuela mientras ellos estaban sentados y entrando a los principios de esas escuelas. Y no había razón. Simplemente entró con una arma de alto calibre y mató a todos los niñitos de como 5 o 6 años. Y me recuerdo cuando salió en las noticias esas cosas, dentro de mí hubo como un sentido de enojo. No solamente tristeza, sino hubo como una tristeza y un enojo, y hubo un sentimiento, una emoción, un entendimiento de que eso requiere justicia. O sea, el hombre no puede dejarse ir. Se tiene que encontrar y se tiene que castigar a ese hombre de inmediato por lo que él acaba de hacer. Requiere justicia, satisfacción de justicia. Humanamente, nosotros entendemos eso. Y obviamente nosotros somos caídos, entonces nuestro sentido de justicia a veces no es exactamente perfecto, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene ese entendimiento de satisfacción o necesidad de lo que cuando hay un crimen o hay una violación o alguien se roba a un niño y hace un desastre, un caos con un niño, y nosotros sentimos esa necesidad de que se lleve juicio y castigo? ¿De dónde viene eso? Pues si usted tomó el curso de cosmovisión cristiana o apologética, introducción apologética conmigo, tal vez se recuerde que las escrituras hablan de que Dios ha puesto atributos incomunicables dentro del ser humano, es decir, cosas que hay similitud como Dios, pero no en perfección. Y una de las cosas es justicia. Es decir, que Dios es santo, y cuando Él requiere que lo que es injusto sea justo, lo que es incorrecto sea correcto, lo que hay ofensa se lleve castigo, ¿verdad? Y nosotros sentimos eso y entendemos eso porque, como dice las Escrituras en Romanos, Él ha puesto una ley dentro del corazón de cada hombre, lo que conocemos como la ley moral. Y cada hombre sabe que cuando alguien roba, cuando alguien mata, cuando hay algo de esas cosas, puedes ir en cualquier tribu y entiende que eso es incorrecto y requiere y demanda justicia. Ok, me estoy elaborando, pero el punto es que es hilasterion, que es una propiciación. Se refiere a ese pago. Se refiere a esa retribución de castigo y juicio. Es la ira derramada. Y cuando hablamos de ira, estamos en particular, cuando hablamos de ira en cuestión de la salvación de Dios por medio de Jesús, estamos hablando de una ira santa. Estamos hablando de una ira intachable, impecable, correcta. Estamos hablando de una ira que está conectada con castigo justo y juicio justo. Entonces, el propiciación o la expiación se refiere a un sacrificio que lleva a la ira y el juicio de Dios sobre ella.
es una satisfacción de la justicia de Dios. ¿Okay? ¿Estamos juntos? Ok, dicho eso, cuando leemos la palabra expiación o propiciación en el Nuevo Testamento, el hilasterion, estamos viendo una traducción griega de una palabra hebrea en el Antiguo Testamento. Y esa palabra hebrea, si la viéramos, kafer, si la viéramos en el Antiguo Testamento, se usa para hablar de la cobertura o la cubierta del arca del pacto. ¿Okay? No sé si se recuerda que cuando Dios mandó hacer la arca del pacto, hizo los querubines, ¿verdad? Que se están mirando uno al otro y se cubren sus rostros. Y en medio de los querubines se conocía como la cobertura, la cubierta, el asiento de misericordia o el asiento de propiciación o el asiento o lugar de expiación. Y era ahí donde el sacerdote una vez al año entraba y esparcía la sangre del cordero, ¿verdad? Y era ahí donde se entendía, por lo menos visiblemente, por un acto religioso que se mandó en la ley mosaica, se entendía que los pecados del pueblo requerían expiación, demandaban un castigo justo de Dios para que el pueblo de Dios pudiera tener comunión con Dios. Y esto se podía ver visiblemente. Y necesitaban un representante que pudiera ir a representar al pueblo para hacer estos sacrificios. Esto lo vemos, el asiento de propiciatorio, en Éxodo 25, 17 al 22. Lo vemos de nuevo en Levítico 16, 14 al 15. Esos son áreas si usted quiere ir en su hogar y ver lo que le comunico. Pero en el día de expiación, el sumo sacerdote rociaría sangre sobre el arca para expiar el pecado del pueblo de Yahweh. Este acto tenía el entendimiento de que la ira de Dios estaba siendo evitada. Es muy importante entender esto. En el Antiguo Testamento no se estaba removiendo el pecado, por eso. Las escrituras son muy claras que la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados, sino estaba recordándole a Israel y recordándole al pueblo y a cualquier persona que estaba en entendimiento de esto, que por medio de este acto se estaba evitando por un momento, deteniendo, podemos decirlo, o Dios ejerciendo su paciencia y enseñándole que requería juicio y castigo santo a los pecados y las ofensas de la humanidad, en particular del pueblo. La Biblia deja en claro que los pecados humanos no pueden ser expiados por la muerte de animales, en Hebreos 10:4, pero la sangre derramada sobre el hilasterion en el día de la expiación señalaba algo, apuntaba hacia algo y señalaba el día en que Dios Padre traería plena y completa satisfacción por los pecados para su pueblo, para su iglesia, por medio de su Hijo, su sacerdote perfecto, que iba a entrar al santuario, por decirlo así, no hecho de manos, sino al trono o al tribunal santo, para hacer expiación por el pecado de su iglesia. El doctor William MacDonald, hablando de la propiciación, lo pone de esta manera: una propiciación es un medio por el que se satisface la justicia, se evita la ira de Dios y se puede mostrar misericordia sobre la base de un sacrificio aceptable, ¿verdad? Otra manera de verlo es de esta manera. Si nosotros viéramos a alguien hacer un homicidio y violar a lo que sea, algo lo más horrible, no quiero entrar en detalles, pero usted imagínese, y estuviera ante un juez este hombre, y el hombre dijera: ten piedad de mí, al juez, ¿verdad? Ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Y el juez dice: está bien, no te voy a castigar, lo deja ir. Nosotros, humanamente todos entendiéramos que eso no es justo, eso no es correcto, eso no se hace. Y eso no es misericordia, ¿verdad? Entendiéramos que ese juez sería injusto. Él tiene que castigar y llevar a cabo satisfacción del juicio, ¿verdad? Entonces, si eso es cierto, humanamente hablando, quiero que lo entendamos ahora un poco en el entendimiento de Dios. Dios no puede dejar por alto los pecados pasar. Las escrituras dicen eso. Moisés dijo eso por medio del Espíritu en Deuteronomio, creo que es 30, y dijo que Dios es tardo para la ira, lleno de misericordia, pero dijo que por ninguna razón dejará al culpable irse. En inglés dice: he will by no means clear the guilty. Por ninguna manera dejará pasar por alto el culpable. No lo puede hacer. ¿Okay? Entonces, quiero que piense conmigo esto.
para Él demostrar misericordia, tiene que haber castigo de alguna manera. Hay una paradoja, por decirlo. Para Él demostrar misericordia, tiene que hacer castigo. Y para nosotros, pues, ¿cómo va a suceder eso? Y ahí es cuando estudiamos la doctrina de la salvación, vamos a ver cómo sucede eso. Porque en la cruz vemos que Jesús, el Hijo del Hombre, la sustitución, es la expiación, es la propiciación por la iglesia. Y en Él es castigado el pecado del pueblo, y Dios se demuestra justo y misericordioso a la misma vez, ¿verdad? Entonces, Dr. William McDonald es correcto en cómo él elabora esto. Una propiciación es un medio por el que se satisface la justicia y se evita la ira de Dios y se puede mostrar misericordia sobre la base de un sacrificio aceptable. Ahora regresemos a esos textos, Romanos 3:25. En breve, dice Jesús el Cristo, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación. Es decir, Jesús el Mesías fue ese sacrificio que llevó la ira y el juicio de Dios en sí mismo. Dice en su sangre, refiriéndose a la cruz, es su muerta vicaria, su muerta sustitutiva. Él fue una satisfacción de la justicia de Dios. Satisfació la ira de Dios, satisfació la justicia de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que sucedió en la cruz. Y por medio de la fe en Él y su muerte y resurrección, se manifestó su justicia. Es decir, Él no dejó pasar por alto los pecados. Algunos dicen, no sé si has escuchado esto. Yo sé que esto no es un curso de apologética y defensa de la fe, pero he escuchado esto. Si Dios es bueno, ¿por qué no castiga o por qué no remueve? Y la respuesta es, espera. No confundamos su paciencia con falta de llevar a cabo justicia. Como se ha dicho en nuestros antepasados protestantes reformados, cada pecado será castigado, no te preocupes. No hay ningún pecado que no será castigado. Será castigado en la cruz, en la persona de Jesucristo, o será castigado en una eternidad en el lago de fuego. Pero no hay ninguna ofensa y no hay ningún pecado que no llevará a cabo la ira y el juicio de Dios. Entonces, llegamos aquí en Romanos 3:25, Jesús, Dios lo puso como propiciación, Él llevó a cabo y satisfació el juicio de Dios, la ira de Dios, y por medio de la fe en su sangre, es decir, no en su sangre derramada como que algo mágico, por medio de la fe en que Jesús murió en el lugar de la iglesia, y Él lo hizo para manifestar su justicia, es decir, ahí se llevó a cabo la justicia de Dios por los pecados de alguien. Y a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, Él se detenió por un tiempo en no pagar los pecados de alguien. En particular, vamos a aprender más al rato en la lección que continúa, que esos pecados están hablando de gente específica. Está hablando de la iglesia, la novia. Se llevó a cabo y se satisfació el juicio de Dios. Y Él se detenió por un tiempo, hasta el tiempo apropiado, como dice Gálatas, hasta el tiempo asignado, el kairos, el tiempo de Dios, en cual Cristo llegó, tal como se profetizó por los profetas, y llegó a ese tiempo para venir en la carne, nacer de una virgen, vivir una vida perfecta y morir en la cruz por su iglesia. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De nuevo, el amor de Dios dado a conocer por medio de el juicio de Dios derramado en la cruz. Bueno, eso es nuestra palabra propiciación y expiación. Ojalá que por lo menos ya entendemos un poco cuando usamos la palabra a qué se refiere eso, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a continuar con la causa de la expiación. Y cuando hablamos de la causa de la expiación o la causa de la salvación de Dios en la cruz de Jesucristo, lo que estamos hablando es cuál fue la motivación de Dios para salvarnos. ¿Cuál fue la motivación de Dios para salvarnos? O como lo dijo un escritor, ¿cuál es la motivación del Dios Trino para idear un plan de redención? ¿Por qué hizo eso? ¿Verdad? No tenía que hacerlo, no sé si sabía. Él no tenía que salvar a ninguna persona que lo ofendió. Más al rato vamos a hablar de eso un poquito más, que los ángeles se rebelaron contra él y él no proveyó salvación para los ángeles.
Los que se rebelaron contra él, él nunca ideó, nunca planificó un plan de salvación para esos rebeldes ángeles que se rebelaron contra él. Y nadie en toda la eternidad puede declarar a Dios injusto por no hacerlo. Es lo que merecen. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué fue? ¿Cuál es el motivo y la razón que Dios decidió hacer un plan de salvación para un pueblo que lo iba a pecar? La respuesta, la causa, la motivación en las Escrituras, si lo quiere escribir, es la gloria de Dios. Eso es. La gloria de Dios expresada por medio del amor y la misericordia de Dios. Esa es la respuesta. La causa de la salvación, el razonamiento, la motivación, lo que lleva a cabo o lo que mueve a Dios, si lo podemos decir de esa manera, a salvar un pueblo que no lo merece, que lo ha ofendido, es Él dar a conocer y manifestar quién Él es. Y lo va a expresar por medio de amor y misericordia. ¿Okay? Y cuando hablamos de la causa o la motivación, vamos a dividirlo en dos partes. Primero, la causa fue dar a conocer su gloria. Y luego, segundo, la causa fue dar a conocer su gloria por medio de dar a conocer su amor. ¿Okay? Vamos a Efesios capítulo 1. Donde se nos enseña esto en toda la Biblia, en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto, pero en Efesios 1 creo que es tan claro que no lo podemos perder. Está tan claro, el apóstol Pablo deja tan claro para los lectores el propósito, el motivo de salvar a un pueblo, a una iglesia, que no sería muy difícil perder su motivo. Y en Efesios capítulo 1, el 6, después de hablar del plan de salvación que ocurrió en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, en Efesios 1:6 dice que esto sucedió, este plan de salvación y redención por medio del Hijo Jesucristo. Dice, versículo 6, mira el final del versículo 6, dice para. Y esa palabra para es muy importante porque nos explica el propósito y la intención. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué significa eso? Para la alabanza, es decir, que haya un elogio, un reconocimiento de parte de alguien. Entonces, sucedió para que alguien reconozca en gratitud. ¿Qué fue lo que quieren que reconozca a Dios? La gloria, es decir, ¿quién es Él? Su majestad, su belleza, su grandeza, y en particular de su gracia, algo inmerecido que Él ha hecho por alguien. Es decir, Dios va a manifestar a su gloria, su inmensidad, su belleza, sus atributos, sus perfecciones, a través de dar a conocer su gracia hacia una persona para que ellos respondan en alabanza hacia Él. ¿Hace sentido el versículo 6? ¿Okay? Y luego dice versículo 12, vaya al versículo 12, después de continuar elaborando sobre la salvación de Dios en el Mesías Jesús nuestro Señor, dice, ¿al fin de qué? ¿O para qué? De nuevo vemos esas palabras que nos explican propósito. Y dice, al fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y seamos, está hablando de un pueblo específico redimido. Es un pueblo en cual Él ha puesto su afección. Y es para que ellos respondan de cierta manera hacia quién es Él, su gloria. Y luego en el versículo 14 lo vemos de nuevo, para alabanza de su gloria. ¿Sí lo ve? Creo que esto es muy claro en el capítulo 1, donde vemos que Dios salva a un pueblo por medio de su amado Hijo Jesucristo para el propósito de dar a conocer quién es Él, su gloria. Y luego brinca el capítulo 2. Esos son uno de mis textos más favoritos en las Escrituras. Me maravillo cada vez que leo estos textos porque pienso en el futuro y pienso en los nuevos cielos, en la nueva tierra. Y nos dice el apóstol Pablo en estos versículos que cuando el pecador que ha sido perdonado por Cristo Jesús se encuentre en esa era venidera, nos explica qué es lo que vamos a contemplar por la eternidad. Y aquí están en estos textos, míralo. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, sus atributos, ¿verdad? ¿Quién es Él? Su gloria. Por su gran amor con que nos amó. Está hablando a la iglesia. Aún estando nosotros muertos en pecados. Esto nos lleva al capítulo 2, donde dice que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ahí nos dio vida. Dice, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia sois salvos.
¿verdad? Fue un don inmerecido. Y luego brinca al versículo 7. ¿Por qué lo hizo de esta manera? ¿Para qué lo hizo de esta manera? Dice, para mostrar en los siglos venideros. Esta es otra manera de decir por era, después de era, después de era. Piensa en 1000 años de ahora. Piensa en 100,000 años de ahora. Piensa en millones de años de ahora, si lo podemos usar de esa manera. Era después de era, después de era. Dice, para mostrar, es decir, Él quiere enseñarle algo a su iglesia. En los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, en su benevolencia, para con nosotros por medio de que Él le ha dado esta iglesia a su Hijo. Yo sé que esto es la manera que yo me lo imagino. Mira, esta es la verdad, lo que le acabo de explicar, pero en mi mente me lo imagino de esta manera. Estamos en los nuevos cielos y la nueva tierra, y no podemos contemplar, tenemos cuerpos glorificados, estamos viendo con nuestros ojos lo inexpresable. ¿Se acuerda que Pablo dijo que ojo no ha visto, oído no ha podido escuchar las cosas que Dios ha preparado para los que están en Cristo Jesús? Estamos ahí. Cualquier gozo que usted ha experimentado en esta tierra no compara con eso. Cualquier extremo de dificultad y de dolor que ha experimentado se ha envanecido, se desvanece como el aire, el vapor, porque ya está reemplazado con gozo inefable. De ahí te encuentras y tal vez literalmente dices, wow, las calles sí son de oro. Y ahí encuentras y vas en camino con millares de otras personas. Tal vez ahí está el patriarca, tal vez ahí está David, ahí están los hermanos en Cristo que han confiado en Cristo Jesús y van. Y de repente vas y dices, ¿dónde vamos? Vamos a adorar al que murió por nosotros. Vamos a verlo con nuestros ojos. Ahí van a estar los millares de ángeles para exaltar su nombre, para cantarle y para gozarnos ante su presencia. Y mientras vamos, de repente usted para. Y así me imagino este versículo. Me paro y digo, wow, wow, wow. Y me pregunto, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo es que yo me encuentro aquí? Yo sé quién soy. Un pecador, un ofensor, un quebrantador de la ley. Todos los mandamientos quebrados. Y cuántas veces, no solamente en corazón y mente y pensamiento, sino en acciones. ¿Por qué estoy ahí? Y mientras yo entrando de encontrar la razón y la pregunta, y decir ¿por qué? ¿Y por qué? La respuesta va a ser este versículo. Pues fue por la gracia que Dios demostró. No lo mereces. ¿Cómo? Pero llevaste el evangelio a mucha gente y mucha gente no respondió. Llevaste a evangelistas y predicadores y mucha gente no respondió. ¿Y por qué respondimos nosotros? Efesios 2 ya nos dijo, cuando estabas muertos en delitos y pecados, ahí fue que Dios te dio vida. Eso es un lenguaje bíblico para hablar de regeneración. Fue ahí donde Dios te dio vida para que pudieras entender el evangelio, entender que eras pecador y te trajo hacia el Hijo. Entonces te encuentras ahí y dices, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y la respuesta es esta. Dios lo hizo para mostrar en los siglos venideros la inmensidad de su gracia hacia su pueblo en Cristo Jesús. Era para maravillarnos, para contemplarlo. El punto que quiero decir es para mirar, si podemos usar esa palabra, para sentir, para contemplar, para entender, para palpar la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la benevolencia de Dios, el amor de Dios hacia la iglesia en Cristo Jesús, que no lo merece. La causa fue dar a conocer su gloria. Yo sé que usted lo ha escuchado muchas veces. Dios, ¿por qué hizo los cielos y la tierra? ¿Por qué hizo esto? La respuesta es para su gloria, siempre. Y a veces no lo pensamos cuidadosamente, pero esa es la verdad. El fin de todas las cosas es para que Él dé a conocer sus perfecciones y su amor y su misericordia. La causa y el motivo principal, lo que mueve la salvación de un pueblo que ha pecado en contra de Dios, para que se lo dé al Hijo y disfrute de Dios por medio de la segunda persona de la Trinidad en carne y hueso, fue dar a conocer quién es Él. El mejor regalo, la mejor dádiva que Dios le ha dado a la iglesia es Él mismo. ¿Cómo termina Apocalipsis? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y Él habitará en medio de ellos. ¿Qué fue lo que perdió Adán en el jardín? La comunión con su Creador. ¿Qué es lo que está haciendo Israel cuando hace el tabernáculo? Cuando se viene
el sacerdote, acercamiento con Dios. Cuando hacen el templo, cuando viene la persona de Jesucristo, el Verbo se hizo carne y habitó, literalmente hizo tabernáculo en medio de nosotros. La mejor dádiva que Dios le ha dado a la iglesia es Él mismo. Y le digo eso para decir que la causa de la expiación, la causa de la salvación, principalmente, recuerdes el tema central, es para su gloria. ¿Okay? Y luego la segunda parte de eso es cómo dio a conocer su gloria. Lo ha hecho de muchas maneras, por medio de juicio, por medio de ira, pero una de las maneras que la iglesia va a entender esto más es la causa fue dar a conocer su gloria por medio de conocer su amor. Esto hablando de la iglesia. Juan 3:16, un texto que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la idea de por qué de tal manera es decir, de esta manera amó Dios al mundo. ¿Okay? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, es el que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es expresado, mire esto, y siga leyendo el versículo 17 y 18, 19 y 20, es en un contexto de juicio. El amor de Dios es expresado por medio de Dios enviar a su Hijo en salvar a un pueblo que merece juicio y el Hijo tomar el juicio en su lugar. ¿Y cómo se conoce el pueblo? Pues Juan 3:16 se reconoce o se identifica al pueblo por los que creen en el Hijo. Romanos 5:8, mas Dios muestra o Dios da a conocer su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tito 3:4, pero cuando se manifestó, y no sé si sigue viendo las palabras manifestó, muestra, de esta manera. Es decir, esas palabras tienen que ver con Dios dando a conocer quién es Él y su gloria. Y dice en Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad. ¿Cómo? Fue por medio del amado Hijo en rescate de la iglesia. Primera de Juan 4:9-10, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La ira de Dios, el juicio de Dios derramado en la cruz es una manifestación de la gloria de Dios, porque demuestra su juicio, demuestra su justicia, demuestra su misericordia a todos a la misma vez. En la cruz estamos viendo ambos, el amor de Dios y el juicio de Dios llevado a cabo. Romanos 3:25, de nuevo, Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para dar a conocer, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo que Dios en su gran paciencia se detenió en castigar los pecados pasados con la justa ira y el juicio que merecían los pecados de la iglesia, hasta la manifestación del Hijo Jesús encarnado, el que vino y hizo expiación por los pecados del pueblo de Dios. Jesús satisfació por completo la ira y el castigo justo que merece nuestros pecados. ¿Qué dijo Jesucristo en la cruz? Telestai. Está pagado, todo está ya hecho a su fin. Romanos nos enseña que en la cruz vemos la severidad y la gravedad de nuestro pecado contra el santo trino Dios, su santa justicia contra el pecado de su pueblo plenamente satisfecha, y en la cruz también se nos enseña y si podemos ver la causa y el motivo de la expiación de Jesucristo. Fue el amor de Dios por su pueblo, el amor del Padre, Hijo y el Espíritu. La causa fue Dios mostrando su amor hacia la iglesia por medio de enviar al Mesías a morir por nosotros cuando lo ofendimos. En dar a la iglesia lo que no merece. Merecíamos su ira y Dios por su gracia nos proveyó justificación ante Él, el perdón de pecados, reconciliación con Él. ¿Por qué? La respuesta es por amor. ¿Okay?
Esto es lo que vemos. Me gusta cómo lo dijo el profesor James R. White. Dijo que la ira de Dios es parte de la gloria de Dios, porque si miras la cruz y no ves la ira de Dios contra el pecado, tampoco estás viendo el amor de Dios ahí. Eso es muy importante porque mucha gente dice, no, no quiero hablar del juicio, no quiero hablar de la ira, no quiero hablar del pecado. No, no solamente eso no es el Evangelio. Recuérdese que Juan el Bautista vino advirtiendo de la ira venidera. No se puede entender el amor de Dios aparte de la ira de Dios. No se puede entender la gloria de Dios sin la justicia de Dios. Esto es muy verdad. En la cruz estamos viendo la gloria de Dios. En Dios es ejecutar juicio y ira en la persona de Jesucristo. ¿Se recuerdan Getsemaní, lo que él está tomando en la copa? La pregunta, una vez un niño le preguntó a un pastor, ¿qué está dentro de la copa, pastor? ¿Qué está tomando Jesús en esa copa? Y el pastor respondió al hijo, la ira de Dios, mi hijo. La ira de Dios, mi hijo. Jesús está tomando la ira de Dios en esa copa. La ira de Dios es parte de esa gloria de Dios manifestada. Y es en esa ira de Dios derramada en la persona de Jesucristo que podemos ver el amor de Dios hacia un pueblo, de que Dios satisfació el juicio que merece su pueblo. ¿Para qué? Para demostrar su amor y darle misericordia y rescatar, redimir, salvar a la iglesia. Vamos a continuar con la necesidad de la expiación de Cristo. La necesidad. Y cuando hablamos de la necesidad de la salvación de Dios en la cruz de Jesucristo, por medio de Jesús ser la propiciación por la iglesia, estamos hablando de la necesidad de que el Hijo Eterno de Dios fuera hecho carne, es decir, la encarnación, o como hablamos en lecciones anteriores, la unión hipostática, es donde en la persona del Hijo Jesús están las dos naturalezas. Él es verdaderamente y plenamente Dios y verdaderamente y plenamente Hijo. Humano, y así Él fuera el sacrificio perfecto sustitutivo, el sacrificio vicario para expiar el pecado del pueblo de Dios. De eso nos referimos a necesidad. Déjeme también aclarar algo. Tengo dos puntos que me gusta. He enseñado esta lección varias veces y hay un punto que siempre quiero resaltar cuando hablamos de la necesidad de la expiación. Y primero es que Dios no necesita salvar a nadie, porque a veces escuchamos la necesidad en la teología sistemática y los escritores y los estudiosos no lo están dando a entender mal, pero nosotros a veces lo leemos mal. No estamos diciendo que Dios necesita salvar a alguien. Estamos diciendo ya que Dios decidió salvar, lo necesita hacer de esta manera. ¿Okay? Entonces, primero, esos son dos apuntes antes de continuar. Primero, Dios no necesita salvar a nadie. No sé si alguna vez ha pensado eso. Jonathan Edwards lo dijo de esta manera: Dios no tiene ninguna obligación de mostrar misericordia a ningún hombre natural cuyo corazón no se vuelve a Dios. Recordemos que, y ese es fin de cita, recordemos que Él justamente no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra Él, sino están bajo segura condenación, destinados a ira y juicio. Los autores del Nuevo Testamento y nuestro Señor Jesucristo también enseñó que los ángeles que se han rebelado y Satanás, quien se rebeló en contra del Creador, nunca se le ha provisto y nunca se le va a proveer perdón, ni misericordia, ni salvación. Mateo 25:41 dice que el diablo o Satanás y sus ángeles esperan el lago de fuego. Segunda de Pedro 2:4 también se habla de ángeles rebelando que esperan el juicio de Dios, encarcelados. Hebreos 2:16, Romanos 5:8 nos recuerda que la salvación en particular se le ha provisto a ciertos individuos por medio de Cristo Jesús. Dios no tiene que proveer salvación a nadie. El profesor Richard Mayhew lo resume de esta manera: como en el caso de los ángeles caídos, Dios estaba completamente en su derecho de abandonar a la humanidad pecadora a la miseria y de vindicar su justicia enviando a todos al infierno. Es decir, Dios hubiese sido justo en enviar a toda la humanidad y a toda la descendencia de Adán al infierno. Eso fuera sido justo si lo hizo de esa manera. No había acusaciones injustas en contra del Creador. Y de hecho, aunque sí quisiera que recordáramos esta verdad, porque esa verdad nos ayuda a aceptar muchas realidades en cuestión de preguntas cuando alguien dice, pero si Dios es justo, pero si Dios... Simplemente recuerde que lo justo sería
que nadie sería salvo. Eso sería Dios ejercer perfecta justicia. Desde Génesis capítulo 3, Dios le ha dado misericordia y paciencia a cada rebelde. Aún los que hoy están en camino al infierno y morirán y irán al infierno. Dios está ejerciendo paciencia y misericordia y benevolencia. Eso es lo primero que quisiera que nos recordáramos. Lo segundo es que Dios en amor y por gracia decidió salvar. ¿Okay? Entonces, como ya hablamos, fue un poco. La causa, la motivación fue dar a conocer su gloria y al rato en la lección que viene vamos a aprender que esto fue decisión propia de Dios hacerlo. ¿Okay? En la teología reformada hablamos de la gracia soberana, sovereign grace. Esto fue la decisión de Dios, es su voluntad, de su buena, creo que en español se dice de su beneplácito, se dice su own will, su voluntad propia ejerció estas cosas. La salvación proviene de la soberana y libre decisión de Dios. La Biblia nos dice que Él salva a por su propio beneplácito y decisión misericordiosa de hacerlo. En Efesios 1:5, Efesios 2:1 al 5. Si nos recordamos de esas dos cosas cuando hablamos de la necesidad de salvación, nos va a ayudar mucho, ya que Dios decidió salvar a un pueblo, lo tiene que hacer por medio de satisfacer su justicia y así demostrar su misericordia. El profesor Dr. Wayne Grudem resume lo que le quiero comunicar un poco. Dice lo siguiente: nos damos cuenta de que Dios también podría haber elegido con perfecta justicia dejarnos en nuestros pecados esperando el juicio. Él podría haber elegido no salvar a nadie, tal como lo hizo con los ángeles pecadores. Entonces, en este sentido, la expiación no era absolutamente necesaria. Pero una vez que Dios, en su amor, decidió salvar a algunos seres humanos, varios pasajes de la Escritura indican que no había otra manera de que Dios hiciera esto, sino a través de la muerte de su Hijo. Por tanto, la expiación no era absolutamente necesaria, pero escuche esto, como consecuencia de la decisión de Dios de salvar a algunos seres humanos. La expiación era absolutamente necesaria en ese sentido. Eso es la explicación de cuando en la teología sistemática hablamos de la necesidad. Estamos hablando ya que Dios decidió salvar y demostrar misericordia, era necesario que lo hiciera de esta manera. ¿Okay? Para hablar de este tema, creo que el trabajo más excelente, créanlo o no, en este tema en particular es el Catequismo de Heidelberg. El Catequismo de Heidelberg lo recomiendo extremadamente mucho. No en todo, obviamente es un catequismo presbiteriano y yo soy bautista y nuestra congregación es bautista y guardamos en la tradición reformada, entonces no bautizamos a niños, ¿verdad? Y no quiero ofender innecesariamente a cualquier alumno en línea que sea presbiteriano. Pero lo que quiero decir con eso es, el Catequismo de Heidelberg es excelente, con la excepción de eso. Pero en el Catequismo de Heidelberg hay la pregunta 13, y la pregunta 13 en adelante nos ayuda a entender la necesidad de la expiación. ¿Estamos listos? Aquí va. Pregunta 13 dice: ¿podemos nosotros pagar la deuda y hacer expiación por el pecado? Hablando de nosotros los humanos. La respuesta es absolutamente no. ¿Por qué? Porque somos personas caídas, imperfectas y pecadoras que solo aumentan nuestra culpa y juicio cada día. Es decir, en Adán, como dice 1 Corintios 15 y Romanos 5, en Adán todos mueren. En Adán, el primer representante, la cabeza federal, representó la humanidad y cuando Adán cayó, todos caímos. ¿Okay? Nacimos con naturaleza caída, lo que hablamos como el pecado original. Nacemos deseando lo que Dios odia, amando lo que Dios odia y odiando lo que Dios ama. Estamos caídos en mente, voluntad y emoción. ¿Okay? Y entonces nosotros no somos pecadores, no porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Es nuestra naturaleza, ¿verdad? Es lo que somos. No somos la persona adecuada para expiar nada. Necesitamos rescate nosotros, ¿verdad? Y no solamente eso, si en Adán somos culpables y ofensores, pero en adición a eso, como dice el catequismo, nuestros pecados aumentan con culpa porque cometemos más pecados.
Ya he perdido cuenta, no tengo suficientes dedos en las manos o en los pies para contar todos los pecados innumerables y conforme seguimos viviendo, seguimos ofendiendo. Piensa en la copa de ira que nos pertenece a nosotros, aumenta y aumenta y aumenta. Ojalá que no tengo que elaborar mucho para decir que usted y yo no somos aptos para hacer la paga por el pecado, ¿verdad? Salmo 130, versículo 3. Si tú, oh Señor, miraras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Salmo 143, 2. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esto está citando el Salmo 14, 1 al 3. Romanos 3:23, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 2:5, pero a causa de tu corazón duro y impenitente, estás acumulando ira para ti mismo en el día de la ira cuando se manifestará el justo juicio de Dios. Describiendo al hombre caído y condenado fuera de Cristo. Ok, pregunta, ¿podemos nosotros pagar la deuda y hacer expiación por el pecado? La respuesta es absolutamente no. Somos personas caídas, imperfectas y pecadoras que solo aumentan nuestra culpa y cada juicio cada día. Pregunta 14. ¿Puede alguna simple criatura hacer satisfacción por nosotros? ¿Verdad? ¿Podrán los ángeles hacer expiación por los humanos? ¿Podrán las bestias o los aves o cualquier otra cosa creada hacer expiación por los descendientes de Adán que pecaron en contra del Creador? Ninguna. Primero, porque Dios no recibirá como satisfacción otra criatura, ya sea toro, cordero o ángel celestial, como pago redentor y satisfacción del juicio por lo que el pecado que el hombre o la humanidad cometió. Es decir, me recuerdo que el doctor Josías Grauman lo puso de esta manera. Él dijo, ¿por qué es que la sangre de los corderos y los machos no pueden quitar el pecado de la humanidad? Y la respuesta es porque no somos bestias. No, ellos no son un representante ni un sacrificio vicario adecuado. El humano es el que ha pecado. Okay, segundo, porque una simple criatura, algo creado, no puede soportar la carga de la ira eterna de Dios en contra del pecado del hombre, del que el hombre es culpable y liberar a otros de ella. No lo puede soportar. Salmo 49, 7 al 8, ningún hombre puede en manera alguna redimir a su ser humano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa. Hebreos 2, 14 al 17. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente, el Hijo de Dios en carne y hueso, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, al fin de llegar a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados. Hebreos 10, 3 al 4. Pero en esos sacrificios, hablando de los sacrificios y holocaustos del antiguo pacto, Hebreos 10 y 4, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabrios quite los pecados. Y pregunta 15, cuando hablamos de la necesidad de la expiación. Entonces, ¿qué clase de mediador y redentor tenemos que buscar? Respuesta, me encanta esa respuesta. ¿Están listos? El Dios hombre. Cristo Jesús, esa es la unión hipostática, que es verdaderamente hombre, humano, perfectamente justo y sin pecado, y verdadero y pleno Dios, y por lo tanto capaz de satisfacer plenamente la demanda justa requerida por el pecado del hombre, y más poderoso que todas las criaturas de la creación, humana o angélica o bestia, para soportar completamente, absorber perfectamente y satisfacer totalmente la justa ira y el juicio de Dios que merece su pueblo.
¿verdad? Esto es la, la, la importancia de la encarnación. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros. Y luego, ¿qué dice Juan el Bautista cuando ve Juan el Bautista el verbo hecho carne? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él entiende, por lo menos en cierta manera, que el Hijo de Dios en carne y hueso tuvo que ser perfectamente o verdaderamente Dios y verdaderamente hombre para hacer expiación. Es de esta manera que lo iba a suceder. Mateo 1:21, resaltando el nacimiento virginal del Mesías y resaltando la encarnación del Hijo, porque dice que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. En Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Okay? Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No significa que él se hizo pecador, sino que los pecados del pueblo se cargaron sobre él para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Dios llevó a cabo la justicia por él y por medio de él y fe en él somos justificados. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús Cristo, el hombre. Vemos que la necesidad, cuando hablamos de la necesidad de la expiación, la salvación, estamos hablando ya que Dios decidió salvar, era necesario que el Hijo de Dios entrara en carne y hueso, viviera una vida perfecta y muriera como sustituto o sacrificio vicario en el lugar de un pueblo, para ser el perfecto sacrificio, el perfecto mediador y como Dios soportar el juicio que merece la iglesia. ¿Okay? Eso es la necesidad. Ahora vamos a finalizar esta lección con la naturaleza de la expiación. La naturaleza de la expiación. Y cuando hablamos de la naturaleza de la expiación o de la salvación de Dios en Cristo Jesús, simplemente nos referimos a los varios aspectos logrados en la obra expiatoria de Dios en Jesús. Lo que Dios hizo en esa cruz por medio de Jesús, lo que Jesús nos ganó, por decir de esa manera, lo que Jesús obtenió en morir en la cruz. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, leemos varios aspectos de eso. Déjeme mencionarle algunos de ellos. Primero, la salvación es una propiciación, y hablamos de esto. Es decir, que Dios hizo propiciación por su pueblo en la cruz de Jesús. Dios en Jesús, en la segunda persona de la Trinidad, agota y satisface completamente la ira de Dios de su pueblo. ¿Okay? La ira de Dios totalmente satisfecha en Jesús. Romanos 3:25, Primera de Juan 2:2, Primera de Juan 4:10. Otro aspecto sería la salvación es una sustitución penal, la sustitución penal o el sacrificio vicario. Y eso significa que Dios proveyó su sacrificio sustitutivo, una sustitución penal por su pueblo en la cruz de Jesús. Jesús llevó la pena o el castigo en el lugar de la iglesia. ¿Okay? Isaías 53, 4 al 6. El castigo que nos trajo paz fue sobre él. Esto es lo que conocemos como sustitución penal, ¿verdad? A Primera de Pedro 2:24, Primera de Pedro 3:18, el justo por el injusto para llevarnos a Dios, sustitución penal, castigo pagado en el lugar de la iglesia. La salvación también es una redención. Dios redimió a su pueblo en la cruz de Jesús. Jesús está liberando al pueblo de Dios y tomando posesión de la iglesia. Recuérdese la redención de Israel, de Egipto. Eso no fue una salvación, pero no fue la salvación suprema. Moisés no fue el Salvador supremo, no fue el profeta supremo. Estaba apuntando a un Moisés superior. El holocausto de la Pascua era un cordero mayor. El éxodo, iba a haber un éxodo mayor.
¿Por qué? Porque había una redención mayor, no de la esclavitud del faraón, sino de la esclavitud de Satanás y el pecado, en cual nosotros nos esclavizamos. Pero Dios, en Cristo Jesús, dando el pago a Dios mismo, no a Satanás, redimió al pueblo, lo liberó. ¿Okay? Cantamos himnos, ¿por qué? ¿Por qué cantamos himnos como cantaba Débora y cantaba Moisés? Porque somos libres de la esclavitud, ¿verdad? Dios redimió a su pueblo en la cruz de Jesús. Jesús ha liberado al pueblo de la esclavitud y la culpa del pecado para hacer su propia posesión santa. Hechos 20:28, Él compró o redimió con su propia sangre. Primera de Pedro 3:18, creo que es Primera de Pedro 1:18 y 19, o Primera de Pedro 3:18 y 19, donde dice que Él nos redimió no con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa del Cordero. Colosenses 1:20, Colosenses 1:22, Apocalipsis 5:9, redimió a un pueblo de cada tribu y lengua por el Cordero inmolado. Primera de Corintios 6:20, ya no son posesión suya, su cuerpo, su mente, su corazón, todo le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque los ha comprado, los ha redimido. La salvación también es una reconciliación. Dios ha hecho paz, reconciliación con su pueblo en la cruz de Jesús. Jesús eliminó toda hostilidad y a ver si me puedo decir esta palabra en español, alienación, alienation, estar apartados y ya no juntos. Él lo ha eliminado, enemistad y hostilidad en contra de nuestro Creador y trajo la paz verdadera. No hay shalom sin Cristo. El shalom prometido y el shalom que deseamos viene por medio del Mesías Jesús. Romanos 5:1 es por medio de Jesús que tenemos reconciliación con Dios. Romanos 5:11, segunda de Corintios 5:20 al 21. Esto es otra, la salvación es una conquista. Dios ha hecho segura conquista para su pueblo por medio de la cruz de Jesús. Él ha aplastado la cabeza de Satanás por medio de la simiente de Jesús. El proto-evangelion en Génesis 3:15, el primero anuncio del evangelio donde la simiente de la mujer vendría para aplastar la cabeza de la serpiente. En Génesis 3:15, eso habla de una derrota. En el mundo antiguo, el entendimiento de un pie arriba de la cabeza de un enemigo significa de conquista y derrota. Y vemos el apóstol Pablo en Romanos 16:20 diciendo a la iglesia, pronto Cristo aplastará la cabeza de Satanás bajo nuestros pies. Cristo en la cruz ha hecho conquista. ¿Okay? Hebreos 2:14 al 15, Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 3:7. Él es... los salmos lo pintan como un rey conquistador sobre sus enemigos, el libertador. La liberación ha sido por medio de un rey que ha venido a liberar. La salvación es una justificación o la base de la justificación. Dios ha provisto la base para la justificación de su pueblo por medio de Jesús. La justicia de Jesús, y hablaremos esto un poquito más, la justicia de Jesús, en este sentido estamos hablando de su vida y su récord perfecto en la carne, ahora puede ser contada, imputada a su pueblo, y ahora pueden ser declarados justos, irreprensibles y sin culpa ante los ojos de Dios en el tribunal celestial. Romanos 3:21 al 25, Romanos 4:25, Romanos 5:1, Romanos 5:11, Primera de Corintios, Colosenses 1:22, Segunda de Corintios 5:20 al 21. Vocabulario importante, justificado. Si puedo tomar un apunte de la palabra justificado o justificación. ¿Qué significa eso cuando usted lo lee en el Nuevo Testamento, en particular en la carta de Romanos? Se lo repite y lo repite y lo repite. Justificado es ser legalmente declarado y recibido como inocente. Una vez más, justificado es ser legalmente declarado y recibido como inocente. Si lo queremos elaborar un poquito más, es justificado ser legalmente declarado y recibido como inocente, cuando hablamos de Cristo en la cruz, ante el santo tribunal de Dios. Ante el santo tribunal de Dios.
es ser considerado por medio de Jesús sin culpa. Lo opuesto a justificado sería condenado. Justificado tiene que ver con no culpable, tiene que ver con inocente. Justo ante los ojos de Dios. Justo ante los ojos de Dios debido a la perfecta obediencia de Jesucristo en nuestro lugar. Es Dios viendo al hombre que ha confiado en Cristo Jesús en cuestión de inocencia en vez de culpabilidad. Dios viendo al hombre como ve a Cristo, sin culpa, inocente. Dios ha provisto por medio de Jesús morir por el culpable y por medio de su resurrección, es decir, Él vivo hoy como representante de la iglesia, la base para la justificación de su pueblo por medio de Jesús. Tenemos un hermano en la iglesia, y me recuerdo, ustedes lo conocen, la mayoría, el hermano Félix. Y yo me recuerdo la primera vez que escuché al hermano Félix orar, y me encanta cómo él todavía ora de esta manera. Él empieza sus oraciones como esto: Padre Celestial, vengo ante ti no por mis obras de justicia, sino por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Me encanta cómo él inicia esa oración. Y desde esa vez que lo escuché, dije, él está orando conforme Romanos 3, Romanos 5. Él está orando, no estoy viniendo ante ti por mi propia justicia. La razón que me atrevo a venir ante ti con confianza es por la justicia que se encuentra mediante la fe en tu Hijo, por los méritos y la perfección de tu Hijo. Y en la cruz se nos ha dado esta inocencia, esta ya no culpable, ya no condenado, declarado inocente por la perfección del Hijo, la obediencia que se conoce en la teología sistemática, en particular en la teología reformada, como la obediencia activa de Jesús. En la teología sistemática hablamos de la obediencia activa y la obediencia pasiva. Obediencia activa se refiere a la vida de Jesús, Él viviendo una vida de obediencia perfecta para obtener para nosotros la justicia que necesitamos, para el record de no culpable, para dárselo a nosotros. Y la obediencia pasiva se refiere a la pasión de Jesús, la cruz en cual Él murió y recibió el juicio de Dios. No se refiere pasivo porque Él no hizo nada. La cruz es fuerte. Se refiere pasivo en cuestión de que Él está rindiéndose. Y eso va junto. Es importante su muerte y es importante su obediencia. Pablo lo dijo de esta manera: por medio de la desobediencia de un hombre entró el pecado y la muerte al mundo. Pero por medio de la obediencia de un hombre, hablando de Jesús, muchos son justificados. La obediencia de Dios, la obediencia del amado Hijo Jesús en la carne, ahora es para nuestro beneficio, para que nosotros podamos venir ante el trono de la gracia y poder estar presentes sin culpabilidad. De nuevo, la oración de mi querido hermano Félix: vengo ante ti no por los méritos propios. Y esto también es recordatorio creo que es Daniel capítulo 9, cuando él ora y ora delante de Dios y del pueblo. Dice: yo no vengo por mi propia justicia, dice Daniel. No me atrevo a venir por mi propia justicia. Es la justicia que Él provee por medio de las promesas del Mesías. Dicho eso, la justicia de Jesús, su vida y su récord perfecto en la carne, ahora puede ser contada, imputada a su pueblo, y ahora pueden ser declarados justos, irreprensibles y sin culpa ante los ojos de Dios en el tribunal celestial. Esto tiene que ver con la naturaleza de la salvación. Romanos 3, 21, 25, Romanos 4, 25. Lea los primeros 5 capítulos romanos, la justificación mediante la fe en Cristo Jesús. Filipenses 3, 9, el apóstol dice: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mesías Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es mediante o por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios mediante la fe o por la fe. Primera de Corintios 1:30, otro texto precioso que me gusta tener en mente constantemente, y tal vez si ha estado en el día del Señor, cuando hago la oración pastoral, me escucha decir estas palabras: Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justicia, Él es nuestra santificación, Él es nuestra redención.
Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, al justo, por nosotros lo hizo pecado, puso el pecado de la iglesia en él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No solamente satisfació la justicia de Dios, sino ahora somos justos por medio de Jesús. Usted tiene en sus apuntes una imagen que tal vez lo ayuda a ver esto. Tiene una imagen donde dice en Adán y en Cristo. Todos nacimos en Adán, nuestro primer padre, por decirlo así, el descendiente. Se ve así la hoja, aunque usted la tiene un poquito más grande. Tiene en Adán y en Cristo. En Adán, nacimos en Adán. Piensen en esto, y en Adán son términos paulinos. Lo vemos en 1 Corintios 15, lo vemos en Romanos 5, ¿verdad? En Adán se refiere a los descendientes caídos de Adán. Y en Adán se refiere a culpable, enemigo, pecador, muerto, condenado, ira, juicio. Todo eso es de nosotros, todo el paquete. Pero en Cristo, nuestra unión en Cristo, ahora somos justos, hijos, santos, reconciliados, tenemos vida, irreprensibles, somos justificados. Todos los beneficios por medio de la persona de Jesucristo. Es por medio de la unión con Cristo que todos estos beneficios ahora son de nosotros. El Hijo fiel y obediente cumplió la ley de Dios en perfecta obediencia en toda su vida terrenal para proveer la justicia y la base de la justificación de su pueblo. Por su vida perfecta y su resurrección, no sé si lo ha pensado de esta manera, un profesor, Dr. Mallory Green, nos los dijo de esta manera. Dijo, no sé si lo han pensado de esta manera, pero el Hijo de Dios se humilló a ser carne, ¿verdad? Vemos esto en Filipenses 2, se humilló a lo sumo, tomó forma de hombre, y luego tomó el castigo y murió, y no solamente murió, sino murió en la cruz. Pero Él resucitó, y cuando Él resucitó pudo decir, quítame esta carne, ya hice el trabajo, ya hice lo que me mandaste. No, Él por toda una eternidad, el eterno Hijo de Dios, que habitó en perfecta comunión con el Padre y el Hijo, ahora por toda la eternidad, está con carne y hueso. ¿Para qué? Para ser el representante de la humanidad, en particular la iglesia que ha confiado en Él. Él es nuestra confianza, Él es nuestra justicia. Es por su muerte y su resurrección corporal, por su vida perfecta y ser nuestro representante y mediador, que podemos recibir nuestra declaración real. Hay un debate ahí que la justificación, esa declaración de ser inocente, dicen, ¿dónde sucedió eso? ¿Cuándo sucedió eso? Es algo, ¿cómo se dice? No es real, es solamente una idea. Dicen, no, las Escrituras dicen que somos justificados. Esto es una justificación y declaración real, actual. Así lo declara por medio de Jesús. El Cristo que vivió y murió por nosotros vive para siempre como nuestro representante justo y perfecto. Y Él nos ha dado un registro intachable ante el Padre por medio de morir en nuestro lugar, y escuche esto, por medio de vivir en nuestro lugar. ¿Okay? Eso es nuestra lección por hoy, pero sí le doy una asignación opcional que le puede traer mucho beneficio. Quiero que busque un himnario, o puede también en el internet encontrar este himno. Y el himno es Oh, cuán grande amor. Es por Charles H. Gabriel, Charles H. Gabriel, escrito en 1905. Oh, cuán gran amor. Es el himno 161, en el himnario Celebremos su Gloria. Escúchelo y luego escriba la letra con su mano para leer lo que va a cantar, y después que lo escriba con su mano, cante el himno en su devoción personal. Sería ideal y beneficial que al meditar y contemplar sobre la doctrina de la salvación de Dios en Cristo Jesús, podemos cantar al Redentor que nos redimió y nos amó de esta manera.